Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha generado titulares, debates y sobre todo, mucha curiosidad. Hablaremos de una pareja que conquistó corazones en la pantalla y al parecer, también fuera de ella, pero con un giro inesperado que ha dejado a muchos boquiabiertos. El título ya les da una pista: Kerem Bürsin dejó a su familia por Hande Erçel. Los detalles te sorprenderán. Sí, lo han leído bien. Vamos a desgranar esta historia, a intentar entender los entresijos de una decisión que, de ser cierta en la magnitud que se sugiere, podría ser realmente impactante. Sé que esto genera muchas preguntas, muchas especulaciones, y precisamente por eso estamos aquí, para intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto, siempre basándonos en la información que se ha hecho pública y en los rumores que han circulado. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y acompáñennos en este recorrido por la vida y las decisiones de dos de las estrellas más luminosas de Turquía. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta el contenido que traemos y no quieren perderse nada, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que les avisemos cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Vamos a adentrarnos en el meollo del asunto. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hablamos de una pareja que se convirtió en un fenómeno mediático. Su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Sus seguidores los adoraban, los shippeaban con una intensidad pocas veces vista, y cada interacción, cada fotografía, cada pequeño detalle de su relación se convertía en noticia. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de las cámaras las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. El título de hoy es fuerte, lo sabemos. Kerem Bürsin dejó a su familia por Hande Erçel. ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿Qué significa dejar a su familia? Es una frase que evoca imágenes fuertes, decisiones drásticas, rupturas importantes. Y aquí es donde debemos ser muy claros. En el ámbito del entretenimiento, las noticias a menudo se magnifican, se sacan de contexto, o se presentan de forma sensacionalista para captar la atención. Y si bien es innegable que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron una relación muy pública y apasionada, la idea de que él haya dejado a su familia, en un sentido literal de abandono o conflicto irreparable por Hande, es, en gran medida, una interpretación exagerada de ciertos eventos o comentarios. Para entender esto, debemos retroceder un poco en el tiempo. Kerem Bürsin creció en el extranjero, en Estados Unidos, y luego vivió en varios países. Su familia, aunque él ha expresado siempre su cariño y respeto hacia ellos, ha estado más alejada geográficamente durante gran parte de su vida y carrera. Cuando su relación con Hande Erçel se hizo pública y cobró una dimensión tan grande, la atención mediática sobre ambos fue inmensa. Esto, por supuesto, incluye la atención sobre sus vidas personales, sus familias, sus amigos. Se rumoreaba que algunas personas cercanas a Kerem, quizás por celos profesionales, por desaprobación de la relación, o simplemente por no estar acostumbrados a la intensidad de la vida pública, pudieron haber tenido ciertas reservas o haber expresado opiniones que generaron malestar. La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos, a menudo magnifica cualquier indicio de tensión o desacuerdo. Lo que sí se ha comentado y que podría dar pie a esta interpretación de dejar a su familia, es la intensidad con la que Kerem se dedicó a su relación con Hande y quizás, en ciertos momentos, la distancia o el enfriamiento en la comunicación con algunos miembros de su familia que no aprobaban o no entendían esta faceta de su vida. No se trata de un abandono literal, de un corte de lazos para siempre, sino más bien de una priorización. Cuando estás inmerso en una relación tan apasionada y mediática como la que vivieron Kerem y Hande, es natural que esa relación ocupe gran parte de tu tiempo y energía. Y si hay personas en tu entorno, ya sean familiares o amigos, que no comparten ese entusiasmo, que expresan críticas, o que simplemente no comprenden la magnitud de lo que está sucediendo en tu vida profesional y personal, puede que uno, en un afán de proteger su relación o simplemente de evitar conflictos, tome cierta distancia de esas personas. Es importante recordar que Kerem Bürsin ha sido siempre muy abierto sobre su cercanía a su madre y su hermana. Él mismo ha compartido momentos familiares en sus redes sociales, demostrando el fuerte vínculo que los une. Por lo tanto, la idea de que haya dejado a su familia, en un sentido dramático y definitivo, es poco probable. Lo que sí es posible es que en el Torbelli
No de su fama junto a Anne Ercel, las dinámicas familiares hayan experimentado ciertas tensiones o cambios. Quizás hubo conversaciones difíciles, o momentos en los que tuvo que defender su relación o sus decisiones ante quienes no las entendían. El título, sin embargo, es una forma muy efectiva de captar la atención, de generar intriga, ¿no creen? Busca ese elemento de drama, de sacrificio personal, que tanto nos gusta en las historias. Además, no podemos olvidar el contexto cultural y mediático de Turquía. Las noticias sobre celebridades se consumen con un apetito voraz, y los tabloides a menudo recurren a titulares sensacionalistas para vender más. Es muy probable que la frase «dejó a su familia» sea una dramatización de un conflicto o una diferencia de opinión que no llegó a ser tan extrema como el titular sugiere. Tal vez se trató de un periodo en el que Kerem se dedicó plenamente a su relación con Hande, y esto implicó pasar menos tiempo con ciertos miembros de su familia, o tomar decisiones que no contaron con la aprobación unánime de todos. Pero eso es algo muy distinto a un abandono total. Otra arista de esta historia es cómo la propia relación de Kerem y Hande pudo haber influido en su dinámica familiar. Cuando una celebridad está en una relación tan pública, las personas que la rodean también se ven arrastradas, de alguna manera, a ese foco mediático. Y no todo el mundo está preparado o dispuesto a lidiar con ello. Es posible que algunos familiares de Kerem se sintieran incómodos con la atención constante, o que tuvieran reservas sobre la naturaleza pública de su relación con Hande. En ese escenario, Kerem, al ser una persona que por lo que se ve, valora mucho su privacidad a pesar de ser una figura pública, podría haber optado por minimizar las fricciones, lo que podría interpretarse, desde afuera, como un distanciamiento. Pensemos en ello desde otra perspectiva. Kerem Bürsin es un profesional. Cuando se enamora, se entrega. Y si su pareja Hande Ercel se convirtió en un pilar fundamental en su vida, es natural que esa relación ocupara un lugar central. Y si dentro de su núcleo familiar existían voces discordantes o una falta de comprensión, es lógico que un artista, que busca la armonía y la felicidad, priorizara aquello que le hacía bien. No estamos hablando de traición o desprecio, sino de elecciones vitales, de cómo uno maneja las relaciones y las prioridades en un momento dado. Los rumores, además, a menudo se alimentan de pequeñas observaciones que se magnifican. Quizás hubo un periodo en el que Kerem viajó menos a ver a su familia en el extranjero, o que sus apariciones públicas junto a ellos se volvieron menos frecuentes. Esto, sumado a la intensidad de su relación con Hande, pudo haber sido interpretado por algunos como una señal de distanciamiento. Y los medios, siempre en busca de una buena historia, no tardaron en tejer estas observaciones en un relato más dramático. Es crucial también mencionar que la relación de Kerem y Hande llegó a su fin. Y si bien las razones exactas de su ruptura son privadas, como suele ocurrir en estos casos, es interesante reflexionar si estas supuestas tensiones familiares pudieron haber tenido algún tipo de influencia, aunque sea indirecta. Sin embargo, hasta la fecha, no hay información concreta y verificada que respalde la idea de que la ruptura se debió a un conflicto familiar directo. Lo más probable es que, como en la mayoría de las rupturas sentimentales, haya habido una combinación de factores personales, profesionales y de vida que llevaron a su separación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El título Kerem Bürsin dejó a su familia por Hande Ercel es, en nuestra opinión, una simplificación excesiva y, en gran medida, sensacionalista. Es más probable que se trate de una priorización de su relación sentimental durante un periodo, una gestión de las dinámicas familiares ante la intensa vida pública, y quizás algunas fricciones o diferencias de opinión que no llegaron a ser un cisma irreparable. Kerem ha demostrado públicamente su afecto por su familia, y es difícil imaginar que haya tomado una decisión tan drástica y definitiva. Lo que sí es cierto es que la intensidad de su relación con Hande Ercel y el escrutinio público al que estuvieron sometidos, sin duda generaron un escenario complejo donde las relaciones personales, incluidas las familiares, pudieron haber sido puestas a prueba de maneras inesperadas. La verdadera sorpresa, quizás, no es que haya dejado a su familia, sino la forma en que la prensa ha interpretado y magnificado los eventos para crear un titular impactante. Ha sido fascinante desgranar este tema, ¿verdad? Esperamos que esta explicación les haya resultado esclarecedora y les haya ayudado a tener una perspectiva más matizada sobre esta historia que ha acaparado titulares. Hemos hablado de la intensidad de la relación de Kerem Bürsin y Hande Ercel, de cómo la atención mediática puede distorsionar la realidad y de cómo la interpretación de dejar a la familia puede ser una simplificación excesiva de dinámicas personales y familiares complejas.
En definitiva, lo que parece ser es más una cuestión de prioridades, de gestión de relaciones en el ojo público, y quizás de ciertas tensiones que no llegaron a ser un quiebre definitivo. La vida de las celebridades con su brillo y su glamour, a menudo esconde historias más complejas y humanas de lo que los titulares nos hacen creer. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su tiempo y su atención. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la prensa exageró? ¿Tienen alguna otra interpretación de los eventos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Queremos crear un espacio donde todos podamos compartir nuestras ideas y perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con quienes crean que puedan estar interesados en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.